buenos días, mis amados hermanos. Qué bendición el poder dirigirme a ustedes en un domingo para tener nuestro estudio bíblico en este día. Es una bendición el poder estar con ustedes a través de esta plataforma en la cual cada domingo tenemos el estudio de la palabra de Dios. Y en esta mañana tan especial que el Señor nos ha regalado, vamos a tocar un tema muy especial que es de mucha bendición para cada uno de nosotros y para usted también que nos sintoniza en esta mañana. En esta mañana vamos a estar hablando del tema prosigo a la meta. Y es que la vida cristiana se compara a una carrera la cual tenemos que llevar cada día. Cada día de nuestra vida nosotros tenemos que conducirnos y correr continuamente en esta carrera en la cual vamos a alcanzar una meta. Y el apóstol Pablo nos habla muy claro y hace esa comparación de cómo el cristiano tiene que estar firme, cómo el cristiano tiene que ser constante en su vida. A pesar de cualquier dificultad que pueda estar atravesando, el cristiano tiene que seguir adelante y nunca volver atrás y nunca poner su mirada atrás. En la palabra de Dios nosotros encontramos la historia de muchos hombres y mujeres que a pesar de las adversidades que pudieron estar atravesando, ellos se mantuvieron firmes y nunca, en ningún momento, quisieron ellos dar un paso en retroceso. Vemos el ejemplo de Moisés. Moisés fue un hombre de mucha perseverancia. Fue un hombre que a pesar de tener una edad avanzada, duró 40 años de camino en el desierto y nunca pensó en volver a Egipto. Nunca pensó en volver atrás. Moisés nunca expresó su voluntad de volver a Egipto, a la esclavitud. ¿Por qué? Porque el camino en el desierto era un camino duro. Era un camino difícil de recorrer, pero a pesar de todo eso, él se mantuvo firme en el camino que el Señor le había trazado que debería de seguir y cómo debería de guiar a este pueblo a la tierra prometida. A pesar de que tuvo infinidad de dificultades en esos 40 años que le tomó llegar desde que salió de Egipto hasta la tierra prometida. Quizás usted ha leído la historia de cómo el pueblo de Israel salió de Egipto y salieron contentos porque estaban dejando la esclavitud, pero pasaron pocos días para que el pueblo empezara a murmurar, para que el pueblo empezara a exigirle a Moisés. Le pidieron agua, le pidieron comida, le pidieron carne, y Moisés, que estaba siendo guiado por Jehová Dios y era un hombre muy paciente, la Biblia dice que era un hombre manso, que era un hombre tranquilo, fue un hombre que tuvo una gran fortaleza a pesar de los momentos difíciles que tuvo que atravesar. Él en ningún momento mostró una actitud de querer volver atrás. Y es lo que el Señor quiere que tú hagas como cristiano, que nunca pienses en volver atrás. Moisés tuvo que pelear contra los amalecitas, tuvo que librar muchas batallas en el desierto, tuvo que pelear aún con los mismos pueblos de Israel, pero a pesar de todo, él se mantuvo firme porque sabía quién estaba del lado de él y que era Jehová Dios. A pesar de todos los obstáculos, él seguía adelante a la meta que se había trazado. Y la meta de él era llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, aquella tierra que fluye leche y miel. Y su mirada estaba siempre al frente, sabiendo de que Jehová Dios estaba de su lado. Y ese es un ejemplo que como hijos de Dios debemos de tomar. Ese es un ejemplo que nosotros debemos de tomar continuamente de estos hombres que fueron un ejemplo a seguir de perseverancia, de tenacidad, siguiendo adelante a pesar de las dificultades que pudieron encontrar en el camino. Hoy en día el pueblo cristiano se encuentra con dificultades, pero muchos por no estar completamente firmes en lo que han creído, al primer problema que tienen, ¿qué es lo que hacen? Retroceder y ya no querer seguir adelante en la vida cristiana. Recordemos
también la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo también fue un hombre que tuvo mucha perseverancia, que tuvo mucha constancia desde el momento en el cual nuestro Señor Jesús lo llamó para servir en su ministerio. A partir de ese momento, el apóstol Pablo fue un hombre dedicado completamente al servicio de Dios. Y en ningún momento él extrañó lo que tenía antes, sino que se dedicó a servir al Señor siempre. Y aunque estuvo en las peores dificultades de la vida, él se mantenía siempre alabando y glorificando al Señor. En Hechos capítulo número 16, versículo 25, nos narra la historia de cuando el apóstol Pablo y Silas fueron metidos a la cárcel allá en Filipos. Y a pesar de que estaban dentro de un calabozo, que dice que fueron resguardados en lo más profundo de los calabozos, y fue puesto un cepo en sus piernas o en sus pies, que era como una bola de hierro para que ellos no pudieran escapar. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo estaba haciendo en ese momento? Dice la palabra de que el apóstol Pablo en ese momento se dedicó a alabar al Señor. En Hechos 16, 25 dice la palabra de Dios así: pero a medianoche, orando, dice, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. La gente está con la mirada puesta en el pueblo de Dios en este momento. En este momento de dificultad mundial que hay a causa de la pandemia, la gente tiene los ojos puestos en los hijos de Dios. Es por eso de que tú, como hijo de Dios, tienes que permanecer firme, tienes que permanecer constante, y nunca tu mirada tiene que ser hacia atrás a lo que pasó o a lo que está pasando o que ha pasado ya, sino tu mirada tiene que estar siempre adelante en el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Quizás estés pensando, ¿y por qué el apóstol Pablo estaba en la cárcel? ¿Por qué Silas estuvo en la cárcel? Si nosotros vemos el contexto anterior a lo que este versículo dice, dice la palabra de que el apóstol Pablo estaba predicando allá en Filipos, y dice de que siempre le salía al encuentro una mujer que tenía un espíritu de adivinación, y constantemente cada vez que lo veía esta mujer decía: estos son siervos del Dios viviente, estos son siervos del Dios viviente. Y dice la palabra de que en cierta ocasión el apóstol Pablo le ordenó al espíritu de aquella mujer que saliera de ella, y los hombres que ocupaban a aquella mujer para ganar dinero en adivinación dijeron entonces de que el apóstol Pablo y Silas eran alborotadores del pueblo, y eso causó de que lo llevaran a la cárcel. A pesar de todo eso, imagínate, mi hermano, mi amigo, que te puedan poner en la cárcel. ¿Cómo o cuál sería tu actitud en ese momento? ¿Cuál sería tu actitud ante esa adversidad de la vida? ¿Cuál sería tu actitud en una situación tal? El apóstol Pablo y Silas se mantuvieron firmes, y dice de que ellos estaban orando y estaban cantando himnos. Qué importante es el poder adorar a Dios con alabanza. Qué importante es conocer himnos que alaben al Señor, conocer alabanzas que adoren al Señor, para que en ese momento de dificultad entonar esas alabanzas, las cuales traen paz, serenidad al alma del hombre. El apóstol Pablo se mantuvo así y él siguió adelante. La historia dice, salió de la cárcel, Dios lo liberó, Dios lo sacó de ese lugar, y a pesar de todo eso, el apóstol Pablo continuó el trabajo que el Señor le había encomendado. Y quiero que vayamos hoy nuevamente a Filipenses, capítulo número 3, que es ahí donde está el versículo, que es ahí donde está la palabra de la cual vamos a tratar el tema en esta mañana. Filipenses, capítulo número 3, versículo número 13 y 14. Dice el apóstol Pablo así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo mismo, dice el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente, dice, lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. La palabra nos insta a cada uno de nosotros en esta mañana a que tenemos que proseguir a la meta, tenemos que seguir adelante. Va a llegar el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. Va a llegar el momento en el cual vamos a estar reinando con el Señor eternamente y para siempre. Pero mientras tanto eso llega, nosotros tenemos que crecer en el reino de Dios. Tenemos que hacer que el reino de Cristo crezca acá en la tierra. Tenemos que trabajar para el reino de Dios y continuar en esa verdad. La adversidad de la vida muchas veces hace que el hombre quiera retroceder, y eso es parte del camino. El camino que estamos recorriendo en la vida cristiana, muchas veces quizás el hombre va a tener una dificultad, va a tener un tropiezo, va a tener diversas reacciones, pero eso no tiene que ser motivo, o no puede ser motivo para que tú digas, yo vuelvo atrás. Si hay alguien que nos deja un ejemplo de seguridad y de que nunca volvió atrás, fue el apóstol Pablo. En la vida vamos a encontrar diferentes reacciones y las adversidades de la vida van a hacer que reaccionemos de diferente manera, y una de ellas va a ser o la enfrentamos o negamos aquella situación que estamos atravesando o huimos de ella. Tres cosas de las cuales tú puedes optar. Una es afrontar la situación, salvar el obstáculo y seguir adelante. Otra es negar que aquello está ocurriendo y hacer como que si nada está pasando en tu vida. Y otra es huir de ella y hacer caso omiso. Ahora, tenemos que tomar muchas veces nosotros decisiones, y decisiones muy profundas, las cuales pueden hacer de que crezcas espiritualmente o que decaigas espiritualmente. La palabra de Dios nos insta a nosotros a seguir adelante. El apóstol Pablo dijo, yo todavía no he alcanzado la meta, pero una cosa hago, y es que tienes que olvidar todo lo que queda atrás y extenderte hacia lo que está adelante. ¿Qué es lo que el Señor tiene preparado para ti? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres más adelante que pase en tu vida? ¿Qué es lo que tú pretendes alcanzar? Si tú quieres estar con Cristo, reinando con Él, tienes que mantenerte firme y trabajar para Él. Tienes que lograr que cuando ese momento llegue, en el cual el Señor entregue los galardones a cada uno de sus hijos, tú puedas estar ahí, al frente, con tu mirada firme hacia el Señor, esperando el galardón, esperando el premio. Ahora se requiere de una profunda decisión para no volver atrás. Las cosas sin valor no requieren ningún esfuerzo. Y es que cuando nosotros tenemos algo que nos cuesta, entonces lo cuidamos. Es por eso de que el apóstol Pablo nos insta a nosotros a que logremos alcanzar la meta y luego poder obtener, dice, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, debemos de confiar que la palabra de Dios es lo que nos sacará adelante siempre en medio de cualquier circunstancia. Es la palabra de Dios donde nosotros vamos a encontrar promesa de bendición. Es la palabra de Dios en la cual nosotros vamos a poder alimentarnos de ella para poder salir adelante en medio de la situación adversa por la cual puedas estar atravesando. Quizás tú puedas decir, solo a mí me pasa, pues date cuenta que no. Hay muchas personas que están pasando por una situación difícil, pero la actitud que cada uno de ellos tenga es lo que va a contar para poder seguir adelante. A muchas veces, quizás, hay una parte en la vida en la que todos quizás queremos volver atrás, en la que queremos rendirnos, en la que queremos tirar la toalla, pero esa situación difícil es la que nos pone también en un lugar de privilegio, cuando nosotros salvamos ese problema, cuando salimos adelante, cuando confiamos en el Señor, cuando ponemos nuestra mirada en Cristo, y entonces sabemos de que hay esperanza en las promesas del Señor. Entonces sabemos que las promesas del Señor son fieles, son verdaderas y que en ellas tenemos que confiar. El apóstol Pablo perseveró a pesar de todo lo que estaba pasando, a pesar de todo lo que estaba atravesando. Recordemos de que el apóstol Pablo escribe a los filipenses desde la cárcel también. Muchas veces el apóstol Pablo estuvo preso
a causa del evangelio. Y yo te pregunto a ti, mi hermano, mi amigo, ¿qué dificultades has atravesado por causa del evangelio? ¿Cuántas veces has sido vituperado por causa del evangelio? ¿Cuántas veces has sido quizás molestado por causa del evangelio? El apóstol Pablo tuvo que pasar por todas esas situaciones. El apóstol Pablo fue un cristiano ejemplar. En el tiempo en el cual él anduvo predicando, dice la palabra de Dios que tuvo que sufrir naufragios. Un naufragio es cuando vas en una embarcación y el barco se pierde, se hunde. Y él quedó varado allí en medio del mar. Varias veces la palabra lo menciona. Dice la palabra también que él fue traicionado aún por sus mismos amigos. Fue abandonado. En otra ocasión fue apedreado y lo declararon muerto y tuvieron que sacarlo, dice la palabra, en un canasto afuera de la ciudad porque lo declararon muerto en ese momento. Tuvo que pasar por muchos peligros muchas veces. Fue menospreciado por los judíos. O sea que fue menospreciado por su mismo pueblo. Así que no te extrañes, mi hermano, de que en un momento pueda ser menospreciado aún por tu mismo pueblo, por tus mismos hermanos. Pero eso es, ¿por qué? Porque hay personas que son débiles en la fe. Ahora, para terminar, el apóstol Pablo, con todos los sufrimientos que había pasado, por todo lo que había atravesado, tenía una enfermedad, que él pidió que el Señor se la curara y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Quizás el problema por el cual tú puedas estar atravesando en este momento, tú puedas decir, es algo grande, pero comparado con todo el sufrimiento y por todas las tribulaciones que el apóstol Pablo tuvo que pasar, los problemas, las dificultades, quizás por las cuales todos hemos pasado, son muy pequeñas. El apóstol Pablo tuvo que lidiar con esa enfermedad en su cuerpo y eso no hizo en ningún momento que él retrocediera. Eso no hizo en ningún momento que él se quejara por el problema que tenía de enfermedad. Ahora, la decisión de perseverar del apóstol Pablo y llegar, ¿verdad?, firme hasta el fin, es lo que hizo que él dijera, prosigo a la meta. La decisión es tuya, la decisión es mía, de seguir adelante y de proseguir a la meta, para luego obtener ese premio del supremo llamamiento de Cristo, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios es fiel. Dios es fiel siempre. Vemos la fidelidad de Dios en la vida del apóstol Pablo hasta el último momento de sus días. El apóstol Pablo cumplió el propósito que Dios tenía para su vida y el Señor fue fiel cuidando de él. Y cabe mencionar una vez más la frase que el apóstol Pablo menciona, que es olvidando lo que queda atrás. Y es que olvidar lo que queda atrás viene a ser como un ejercicio de la mente, donde lamentablemente muchas veces las personas recuerdan con frecuencia lo malo que han atravesado, los problemas que han pasado, los problemas o las dificultades por las cuales tuvieron que atravesar y que ya no le es útil para tu vida y que tienes que olvidar, no olvidarlo como que si enterrarlo, sino que esos problemas, que esas dificultades, que esas heridas, que esas ofensas, que esos desórdenes de la vida, que esos anhelos que no pudiste cumplir en tu corazón, tienen que ser recuerdos que deben de ser, pero un testimonio para la gloria de Dios. Y no para que te vuelva a herir tu corazón. Y no para que cause una raíz de amargura en tu vida. Por eso es que el apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidar. Y vivir confiando en el Señor. Tenemos que vivir confiando en el Señor, porque cuando tú te enfrascas en los problemas pasados, eso causa problemas en tu corazón, eso causa problemas en tu alma, porque vives pensando en aquello que alguien te hizo, en aquel problema que tuviste, y eso no te da paz, eso no te da tranquilidad, eso no te da, como decía cierta persona, sosiego en tu vida. Por eso es que tienes que tener paz y confianza en el Señor. Cuando olvidas los problemas, cuando olvidas las ofensas, cuando olvidas las dificultades, entonces hay una paz y una tranquilidad en tu corazón. Esa paz que el mundo no te puede dar, esa paz que nadie te puede dar, Cristo te la puede dar en esta mañana.
Es por eso, mi amigo que me estás viendo, yo quiero decirte en esta mañana de que para que tú tengas paz en tu corazón en medio de la adversidad y del problema, tienes que recibir a Jesucristo en tu corazón. Tienes que abrir tu corazón a Jesucristo. No hay otra manera en la cual puedas obtener paz, en la cual puedas obtener tranquilidad, solamente entregando tu corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tienes que entregar tu corazón a Jesucristo y tu vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque va a haber paz en tu corazón, porque va a haber alguien que pelee por ti, porque va a haber alguien que vele por ti, porque todas las promesas de bendición que están en la palabra, tú las vas a atesorar en tu corazón y eso te va a dar una tranquilidad y una paz y una seguridad de que Cristo está de tu lado. El pueblo de Israel salió de Egipto. Dejaron la esclavitud, pero no dejaron los pensamientos y anhelaban lo que tenían en Egipto. Y anhelar lo que tuviste cuando estabas en el mundo, sin esperanza de salvación, perdido. Eso causa problema, eso causa dificultad, porque no te deja crecer, porque no te deja desarrollarte en tu vida cristiana, porque no te deja seguir creciendo espiritualmente. El pueblo de Israel salió de Egipto y a pesar de que Moisés se mantuvo firme y él en ningún momento quiso volver al pueblo de Israel a la esclavitud, el pueblo sí quería regresar. Y el pueblo recordaba aquellas cosas que había tenido allá en Egipto. En Números capítulo número 11, versículo número 5. Números capítulo número 11, versículo número 5 y 6, dice la palabra de Dios así, hablando de los recuerdos del pueblo de Israel. Ellos ya iban en el desierto y quizás tenían una pequeña dificultad, pero ¿saben qué? Era Jehová Dios los que los estaba guiando. Era Dios el que les había dado el maná del cielo, agua de la roca. Les ponía una nube en el día para que no tuvieran calor y les ponía una columna de fuego en la noche para que no sintieran frío. Pero a pesar de todo eso, el pueblo empezó a murmurar. Y es que muchas veces el pueblo nunca está tranquilo con lo que tiene. Y en Números capítulo número 11, versículo número 5, dice la palabra así. Nos acordamos, dice el pueblo de Israel, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma, dice, se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Un pueblo mal agradecido por toda la provisión que el Señor le había dado, por toda la bendición que Jehová Dios les había dado en el desierto. Les mandaba maná todos los días para que comieran. Dice la palabra de Dios, y yo te invito, mi amigo, mi hermano, para que tú puedas leer la palabra de Dios y darte cuenta cómo el Señor era tan fiel que todos los días les mandaba la porción justa que necesitaba el pueblo de Israel de maná, que era pan del cielo, para que ellos se alimentaran, para que su cuerpo se nutriera, para que ellos no pasaran hambre. Pero a pesar de todo esto, este pueblo estaba murmurando y no se sentían tranquilos con lo que tenían. Sabían que iban rumbo a Canaán, una tierra que fluía leche y miel, una tierra, la tierra prometida para ellos, una tierra llena de bendiciones. Pero en el camino este pueblo dice, nos acordamos. Y ese es el problema. Acordarte con sentimiento, acordarte con deseo de volver atrás. Porque ese recuerdo hace que muchas personas, aún estando ya en el Evangelio, vuelvan atrás. Y eso es lo que tú tienes que dejar. Si el recuerdo viene a tu vida, tú tienes que entregar ese recuerdo y ponerlo en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él puede hacer de que ese recuerdo sea para su honra y para su gloria y para la alabanza de su gloria, y no para causarte un problema, para causarte una dificultad. El pueblo de Israel dijo, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Y eran esclavos. Y un esclavo no tiene derechos. Un esclavo no tiene ningún derecho. Dice la palabra de Dios que antes de recibir a Jesucristo estábamos, dice, muertos en delitos y pecados. Por eso te invito, mi amigo, para que tú puedas abrir tu corazón a Jesucristo.
para que tú puedas entregar tu corazón a Jesucristo en esta mañana. Y así poder gozar de todos los privilegios que Dios tiene preparados para ti. Ahora, ¿no nos sería mejor, dijeron ellos, volver a Egipto? Y decían, ¿verdad?, el uno al otro, designemos un capitán, designemos a alguien que nos guíe, dejando de ver la autoridad que Moisés tenía en ese momento y que era una autoridad puesta por Dios. Pero aún en medio de todo eso, este pueblo rebelde, este pueblo contumaz, como la Biblia lo dice, no estaba tranquilo con lo que Dios les estaba dando. ¿Por qué? Porque Dios mismo los guiaba, Dios mismo los saciaba, Dios mismo, ¿verdad?, les había mostrado maravillas en su vida. Les había abierto el mar rojo para que atravesaran en seco. Había mandado 10 plagas a Egipto para mostrarle a Faraón quién tenía el poder, y ellos habían visto todo esto, para que al final mandó el ángel de la muerte y mató a todos los primogénitos de Egipto, y al pueblo de Israel lo libró de esta muerte. Pero a pesar de todo eso, a ellos se les olvidó las maravillas del Señor y se acordaron de los pepinos que comían. Mucha gente vive así, acordándose y lamentándose por lo que antes quizás en un momento tuvieron, y hacen la comparación de su vida pasada con la vida que están llevando hoy. Y déjame decirte algo, nunca vas a poder comparar la vida cristiana que hoy tienes con Cristo en tu corazón con la vida pasada que tuviste, porque nuestro Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengas vida y para que tengas vida en abundancia. La vida es Cristo en tu corazón. Dice la palabra de Dios que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y si la morada del Espíritu Santo somos nosotros, quiere decir que la presencia de Dios irá contigo durante toda tu vida. Donde quiera que tú vayas, la presencia de Dios irá contigo. Así como iba con el pueblo de Israel en la noche como una columna de fuego y en el día como una nube que los protegía del sol, así la presencia de Dios está contigo, que has recibido a Jesucristo en tu corazón. Y no te olvides de que Él quiere bendecirte. Ahora es vital entonces renovarnos en Dios, alimentarnos de su palabra en este momento de dificultad, como, ¿verdad?, los que en el mundo entero está pasando por una pandemia y está pasando por una dificultad. Acá en el país de El Salvador estamos pasando por esta dificultad en este momento. Pero a pesar de eso, el pueblo de Dios se ha mantenido firme. Yo te invito para que tú puedas alimentarte de la palabra de Dios constantemente, a pesar de que los templos, a pesar de que las iglesias, como se les llama, están cerradas. Por eso es que estamos haciendo esto, para llevar el mensaje del evangelio a todos los hogares a través de esta plataforma, para la cual, ¿verdad?, tú tienes que conectarte, lo cual tú tienes que compartir los mensajes, para que todos puedan ser alimentados de la palabra de Dios. Excusa no hay. El mensaje de la palabra de Dios está siendo predicado. El apóstol Pablo fue perseverante y por eso tuvo grandes privilegios que Dios le dio. Porque muchos cristianos quieren tener grandes privilegios en su vida, pero no quieren asumir responsabilidad. No quieren ser responsables en su vida cristiana y quieren estar dentro de la vida cristiana, pero llevando la misma vida licenciosa que antes tenían. Y eso no es así. Tienes que mantenerte firme y tienes que mantenerte firme para poder alcanzar la meta. El apóstol Pablo fue un hombre que nos dio un ejemplo de perseverancia tremendo y eso hizo que él tuviera ciertos privilegios. El apóstol Pablo dice en la palabra de Dios de que fue llevado al tercer cielo y vio cosas, dice, inefables. Imagínate qué privilegio más grande que este hombre, el apóstol Pablo, tuvo, de que el Señor le concedió el poder estar en el cielo. En el tercer cielo, dice, que es donde mora Dios. Y vio cosas, dice, que no puede explicar, que no las podía mencionar. Le habló nuestro Señor Jesucristo mismo cuando iba camino a Damasco. Y eso, ¿verdad?, fue un privilegio tremendo que solamente el apóstol Pablo tuvo. Pero lo más importante de todo esto es que a pesar de todos los privilegios que el apóstol Pablo tuvo y cómo el Señor le mostró grandes cosas, ¿sabes qué es lo importante de todo? Que el apóstol Pablo nunca se vanaglorió de lo que él conocía. Que el apóstol Pablo nunca se sintió superior a los demás. Y siempre mantuvo, como decimos acá en El Salvador,
sus pies sobre la tierra. Y esto, ¿verdad?, nos invita a que nosotros debemos de mantener nuestros pies en la tierra, pero actuar como ganadores, que es lo que la palabra de Dios dice que nosotros somos. Dice que en Cristo Jesús nosotros somos más que victoriosos, o sea que somos más que vencedores, o sea que somos más que ganadores. El apóstol Pablo lo sabía. Y él hace una comparancia en la palabra de Dios, de cómo la vida cristiana se compara con un atleta, de cómo la palabra de Dios o cómo los hijos de Dios se comparan a la carrera de un atleta. Ahora, muchas veces el hombre dice, es lo que pasa es que a mí el Señor nos dio la vida eterna. Y eso no costó nada. Y por eso no se valora. Pero déjame decirte algo. Para que tú tengas vida eterna, para que tú tengas salvación, se tuvo que pagar un precio. Y un precio alto que tuvo que pagar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él tuvo que derramar su sangre para que tú pudieras obtener salvación y vida eterna. Y es por eso que Él nos insta a cada uno de nosotros que actuemos como ganadores. El apóstol Pablo, allá en la primera carta a los Corintios, capítulo número 9, primera carta a los Corintios, capítulo número 9, versículo número 24, nos dice la palabra de Dios así. ¿No sabéis, dice el apóstol Pablo, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, dice el apóstol Pablo. Y nos está instando como hijos de Dios. Dice, ¿acaso ustedes no saben, dice, que todos los que corren en el estadio, todos corren? No sé si usted ha visto una carrera o una maratón. Y el apóstol Pablo dice, todos corren. En la vida cristiana, todos estamos corriendo. Pero uno solo, dice el apóstol Pablo, se va a llevar el premio. Y él nos anima como hijos de Dios y dice, el final del versículo que estamos leyendo, el versículo 24, corred, dice, de tal manera que lo tengáis. O sea que el apóstol está diciendo, todos vamos corriendo, pero tenés que correr a manera de que seas el ganador, de la manera en la cual tenés que ser el ganador. Un deportista puede quizás invertir muchos años de su vida capacitándose, entrenando constantemente para poder ganar una medalla olímpica. La palabra de Dios dice de que nosotros debemos de correr, pero tenemos que correr de manera de que nosotros nos llevemos el premio. Corred, dice el apóstol Pablo, de tal manera que lo obtengáis. Entonces, tienes que ser muy paciente, pero tienes que ser muy perseverante. La vida del cristiano es así. Es una vida de perseverancia, es una vida constante, es una vida constante de comunión con el Señor. Qué lástima que hoy en día muchos no quieren estar en comunión con Jesucristo. Muchos no quieren estar en comunión con el Señor. Y lejos de mantenerse agarrados y tomados de la mano del Señor en este momento de dificultad, se han apartado del Señor, se han apartado de Él. Y el Señor quiere que tú te mantengas tomado de su mano. Dice el versículo 25, todo aquel que lucha, dice, aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, dice, a la verdad, para recibir una corona corruptible, hablando de los atletas. Pero nosotros, dice, una incorruptible. Es por eso que como siervos de Jesucristo, como hijos de Dios, tienes que mantenerte constante. Todo aquel que lucha, dice, de todo se abstiene. Hay cosas que no nos convienen. Hay cosas que no te convienen como hijo de Dios. Hay cosas que tienes que dejar. Hay cosas que tienes que omitir en la vida del cristiano. Porque te van a hacer mal. Como atleta que estás corriendo la carrera para llegar al final y obtener ese premio. Dice la palabra de Dios que acabamos de leer que el atleta corre para ganar una corona corruptible, pero tú como hijo de Dios dices de que vas a obtener una corona incorruptible, una corona preciosa que el Señor tiene preparada para ti, para que al final de esta carrera de la vida cristiana que estás llevando, el Señor te va a premiar, el Señor te va a poner en un lugar de privilegio. Versículo 26 dice, así que yo de esta manera corro, y no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. De esta manera corro, dice el apóstol Pablo, y no como correr sin una meta, sin una visión. Eso quiere decir cuando dice no como a la aventura,
Y de esta manera peleo, dice, no como quien golpea el aire, no como quien va corriendo solamente por correr y no sabe a dónde tiene que llegar. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo tiene preparado un galardón grande para aquel momento en el cual nosotros estemos en las bodas del Cordero. Pero para llegar hasta ahí, tienes que mantenerte firme, tienes que mantenerte constante. Versículo 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea, dice, que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo tenía un conocimiento pleno de la palabra de Dios. Y él dice, no sea que yo, dice, siendo predicador de la palabra, un heraldo, dice, del evangelio, yo mismo venga a ser eliminado. Tengo que estar constante, tengo que tener firmeza, tengo que tener esa comunión con el Señor. No tengo que enfriarme en ningún momento, y que este momento de dificultad sirva para que tú crezcas espiritualmente hablando, para que crezcas cada día más. La Biblia nos narra cientos de historias en donde lo que el Señor dijo, lo cumplió. Y si la palabra de Dios dice de que algo va a suceder para bien, es porque así va a ser. Si la palabra de Dios está diciendo de que Jehová Dios pelea por nosotros, Él está peleando por ti, Él está peleando por mí, pero tenemos que confiar. Tenemos que creer lo que la palabra de Dios está diciendo. Creamos en la fidelidad de Dios. Déjame decirte algo. La fidelidad de Dios no tiene fecha de caducidad. Y ese es algo precioso que está acá en la palabra del Señor. Cuando tú vas a comprar algo que sirve para beneficio del cuerpo, un alimento, muchas veces tú te fijas en la fecha de caducidad y dices, ay, esto ya está a punto de vencer, mejor no lo compro. Y buscas otro que tenga una fecha más larga de caducidad. La fidelidad de Dios no tiene fecha de vencimiento. La fidelidad de Dios es eterna. La fidelidad de Dios es constante. ¿Sabes? Los problemas, las dificultades jamás nos van a separar del amor del Padre. El amor de Dios y la fidelidad de Dios es tal que a pesar de que muchas veces el hombre falla, el Señor no falla. El Señor se mantiene siempre constante, ayudándonos en los momentos de dificultad. Es por eso que tenemos que confiar en el amor de Cristo, de que Él está para ayudarnos en todo momento. El apóstol Pablo lo conocía muy bien. Y en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículo número 35, dice la palabra del Señor así. ¿Quién, dice el apóstol Pablo, nos separará del amor de Cristo? Y hace una lista de cosas. ¿Quién, dice, nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No, dice el apóstol Pablo, la tribulación no nos va a separar del amor de Cristo. O angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y sigue la lista. Pero basta con ver estas cosas que el apóstol Pablo menciona aquí para darnos cuenta de que nada nos puede separar del amor de Cristo. Muchas veces quizás podemos encontrarnos con personas que tienen grandes talentos y pudieran hacer grandes cosas para engrandecer el reino de Cristo y no lo hacen. Pero también encontramos a personas que por su perseverancia, por su tenacidad, han logrado hacer grandes cosas para el reino de Cristo. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que tú obres para engrandecer el reino de Cristo aquí en la tierra. El reino de Cristo es lo mejor que nosotros podemos disfrutar acá, en esta vida en la tierra. Recuerda, nadie te puede separar del amor de Cristo. Ninguna tribulación, la angustia que puedas estar atravesando no es tal para que el amor de Cristo se aparte de tu vida. El amor de Cristo y su fidelidad están de tu lado para ayudarte. La persecución, muchas veces el hombre se siente perseguido, el hombre se siente angustiado, el hombre se siente oprimido, el hombre se siente, ¿verdad?, que tiene necesidad de alimento, pero eso no es motivo para poder decir, el amor de Cristo se ha apartado de mí, el amor de Cristo está ahí y Él tiene un propósito para tu vida en todo momento, y todo lo que estás atravesando en este momento es para promoverte y llevarte a un lugar de privilegio más grande. Eso es lo que tienes que saber, que si el Señor cierra una puerta o permite que una puerta se te cierre, es porque te va a abrir otra en la cual vas a obtener abundante bendición y mejor prosperidad. ¿Qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros? Nada nos puede separar del amor de Cristo, ni desnudez o peligro, dice, o espada.
Quizás el hombre muchas veces se encuentra como el dicho lo menciona. Estoy, dicen algunos, entre la espada y la pared. Pero no se dan cuenta de que en medio de esa espada y de esa pared está Cristo para salvaguardar tu vida. Está Cristo para ayudarte. Está Cristo para bendecirte. Está Cristo para decirte, no temas, hijo mío. No temas, porque yo estoy contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Y esa es la promesa del Señor. Y es la promesa que nosotros debemos de proclamar. Y es la promesa que nosotros debemos de creer. Cada vez que se cierra una oportunidad de tu vida es porque Él quiere abrir una puerta nueva para tu vida. Y eso es lo que nosotros debemos de creer. Las dificultades pueden provocar quizás que la persona, ¿verdad?, perciba ciertas circunstancias en las cuales sienten que Dios se ha alejado de ellos. Pero la realidad no es así. Debemos de confiar, y tú tienes que confiar que a pesar de que estés pasando por un problema, el amor de Dios siempre está de tu lado en todo momento. En todo momento el amor de Dios está de tu lado, sin importar qué tribulación puedas estar atravesando, qué angustia, qué persecución, qué hambre, qué desnudez, qué peligro. El amor de Dios está de tu lado. Y dice la palabra de Dios que a pesar de todas esas tribulaciones, a pesar de todos esos problemas, si la palabra de Dios dice de que nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores, es porque somos más que vencedores y tienes que actuar en tu vida como un vencedor. Tienes que comportarte como un vencedor. Tienes que comportarte como alguien que es hijo de un rey. Dice la palabra de Dios que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, hijo de rey. Por eso es que tienes que comportarte como tal y vivir tu vida como tal. Tienes que tener la seguridad de que a pesar de los problemas, Cristo te dará la victoria. A pesar de la dificultad, Cristo te sacará adelante. Podemos experimentar quizás lo peor de nuestra vida, pero debemos de estar seguros de que Cristo nos ama y que Él no te va a desamparar en ningún momento, que Él no te va a abandonar en ningún momento, que Él está de tu lado siempre. Su amor, dice la palabra, ¿verdad?, está siempre para ayudarnos, para bendecirnos. Jamás, pero jamás, el amor de Cristo está condicionado a una circunstancia que estemos viviendo. El amor de Cristo es para siempre. Existen dos realidades en la vida del cristiano. Una de ellas es la que percibimos con nuestros sentidos naturales. Y es lo que nosotros podemos ver, es lo que tú puedes ver. La realidad que tú estás viendo es que mucha gente está muriendo a causa de la pandemia, del COVID-19. Y mucha gente está enfermando. Y esa es la realidad que tú ves, que mucha gente está quizás quedando sin empleo, que mucha gente está pasando por dificultad. Pero la otra realidad es la que nos trae la palabra de Dios, donde la palabra nos dice que debemos de tener paz y que debemos de confiar en Jesús. En el mundo, dijo nuestro Señor Jesucristo, tendréis aflicciones, pero confiad, dijo Él, yo he vencido al mundo. Y esa es la paz que debe de sostener tu vida. Jesucristo ha vencido al mundo, y a pesar de lo que Satanás puede estar haciendo en este mundo, tú vas a tener paz, tú vas a tener tranquilidad, tú vas a tener lo mejor. ¿Por qué? Porque estás creyendo en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Creer en lo que no vemos es la forma de vencer la adversidad. Y eso se llama fe. Creer en lo que no vemos. Lo vuelvo a repetir. Creer en lo que no vemos es la forma de vencer la adversidad. Esa adversidad se va a vencer cuando nosotros depositamos, cuando tú deposites toda tu fe en la palabra de Dios, que dice que eres más que victorioso en Cristo Jesús, Señor nuestro. Créele a la palabra de Dios. Créele a la palabra de Dios. Si seguimos leyendo allí donde estamos en Romanos, ahora en el versículo número 38, así rápidamente dice el apóstol Pablo, por lo cual dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada. El apóstol Pablo hace una lista larga de situaciones por las cuales tú puedas creer de que el amor de Cristo se puede apartar.
Pero el apóstol está diciendo en esta mañana que no hay nada que pueda separarte del amor de Dios. Así que gloria a Dios por tu vida. Gloria a Dios porque tenemos alguien que nos ama, porque tenemos alguien que pelea por nosotros. Primera carta del apóstol Juan, capítulo número 4. Primera carta del apóstol Juan, capítulo número 5, y versículo número 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios, mira qué hermosa palabra, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y gloria a Dios por ti, que hoy vas a entregar tu corazón a Jesucristo. Porque la palabra de Dios lo dice. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Tú quieres ser un vencedor? ¿Tú quieres ser más que vencedor en Cristo Jesús? Tienes que entregarle tu corazón a Jesucristo. Así como muchos lo hemos hecho. Y damos fe de que es la mejor decisión que hemos hecho en nuestra vida. El poder abrir nuestro corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú que me estás viendo en esta mañana y que eres un hijo de Dios, yo te invito a que compartas tu testimonio de cómo el Señor ha sido fiel en tu vida, guardándote, cuidándote, dándote esperanza, para que sirva de testimonio a otros que no han hecho la decisión por Jesucristo. Yo te invito para que puedas compartir ahí en nuestra página, en breves palabras, cómo el Señor ha sido fiel en tu vida. Porque dice la palabra, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tal como tú lo crees, así será hecho. ¿Cómo es tu fe? Así va a ser tu bendición. Así va a ser la ayuda que va a venir de Dios. Porque todo lo que crees, el Señor te lo va a dar. Todo lo que tú creas, el Señor te lo va a dar. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Vivir por fe garantiza nuestra victoria en cualquier área de nuestra vida. Y es lo que tú tienes que conocer, mi amigo, que vivir por fe es la victoria. Vivir por fe es lo que garantiza la victoria en cualquier área de tu vida. La palabra del Señor es la que nos ayuda a vencer al enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Satanás, el mundo entero. Pero es la palabra de Dios la que te va a ayudar a vencer a ese enemigo. Confiemos en las promesas del Señor. Confiemos que las promesas del Señor se cumplirán. No importan los problemas, no importa lo que estemos enfrentando, no importa lo que estés en este momento atravesando. El triunfo en Cristo Jesús lo tienes asegurado. Pero tienes que recibirlo en tu corazón. Sin importar en qué circunstancias te encuentres en este momento, tienes que tener la seguridad de que Dios está contigo en este momento. Confía en el Señor, confía en el Señor, confía en el Señor. Él está de tu lado. Él no se aleja cuando vienen los problemas. Él está a tu lado para que tú puedas optar de la bendición que Él tiene para tu vida. Ahora, conociendo todo esto, ¿por qué nos vamos a dar por vencidos? Si Él ya venció al mundo, si Él ya peleó, si Él ya ganó la batalla, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hacernos parte de esa victoria que Cristo ya ganó por nosotros. Nosotros somos parte de esa victoria. Y en Cristo dice la palabra de que somos más que vencedores. El poder que Dios da es para vencer. Tú tienes que saber algo de que no estás solo en esta vida. Hay alguien que pelea por ti, hay alguien que está de tu lado y por más problemas que tu cuerpo pueda tener, si tú abres tu corazón a Jesucristo, Jesucristo va a llegar a morar dentro de tu corazón y tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser transformada. La presencia de Dios nos da paz. La presencia de Dios trae confianza. La presencia de Dios trae justificación. La presencia de Dios es la que hace que el hombre tenga tranquilidad en este momento por el cual está atravesando de pandemia. Es la presencia de Dios la que hace de que podamos vivir confiados. Es la presencia de Dios la que va a hacer de que tus problemas se hagan a un lado y que tú no te acuerdes de lo que ya pasó.
Los problemas nos preparan para el cumplimiento del propósito de Dios. Eso es lo que hacen. Y por eso pasan los problemas en tu vida, para que tú crezcas espiritualmente, para que tú seas fortalecido y deposites tu confianza en el Señor. La carrera continúa. Y recordemos para terminar lo que el apóstol Pablo dijo allá en Filipenses capítulo número 3, versículo número 13. Hermanos, dijo el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No desmayes, continúa adelante, porque Dios tiene preparado un premio para ti. Así que confía en las promesas del Señor, confía en el Señor y prosigue a la meta. Que Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, es el que pelea por ti. Así que adelante, adelante, porque en Cristo Jesús la victoria es segura. Oremos. Amantísimo Señor y Padre nuestro, gracias te damos, mi Dios, en esta mañana preciosa de domingo que tú nos has regalado. Sabemos de que este es el día que tú has hecho para honra y gloria tuya y para alabanza de tu nombre. Y es por eso de que en esta mañana estamos orando, estamos clamando, estamos solicitando, mi Dios, que tu presencia esté con cada uno de mis amados hermanos que en esta mañana tuvieron a bien el poder sintonizarnos por medio de esta plataforma, Padre. Y todo aquel que esté escuchando también este mensaje y que nunca ha hecho una decisión por Jesucristo, yo te invito, mi amigo, para que hoy sea el día de tu salvación, para que hoy abras tu corazón a Jesucristo, para que hoy tú puedas tener paz en tu corazón. Yo te voy a guiar en una oración para que tú abras tu corazón a Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios venga a morar a tu corazón. Repite después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Jesús, para que cuando yo muera pueda estar delante de tu presencia. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús te recibo hoy. Amén. Tú, mi amigo, que has hecho esta decisión por Jesucristo, quiero decirte de que la palabra de Dios dice de que hay fiesta en los cielos cuando hay alguien que se arrepiente. Y qué bueno es eso. Háznoslo saber, por favor, de que has entregado tu corazón a Jesucristo para poder ayudarte, para poder guiarte en el estudio de la palabra de Dios. Seguimos orando. Gracias te damos, mi Dios, una vez más, por la vida de mis amados hermanos que tuvieron a bien el acompañarnos en esta mañana, en este estudio de la palabra. Padre, sabemos de que en la vida del cristiano hay dificultades. En ningún momento tu palabra dice de que no va a haber, Señor, que no van a haber dificultades. Pero la promesa es de que tú estarás con nosotros. La promesa es de que tú peleas por nosotros. Y por eso te agradecemos, mi Dios. Porque estamos luchando la buena batalla de la fe. Y proseguimos a la meta para poder alcanzar ese premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno que pudo acompañarnos en esta mañana. Qué bueno que usted hizo el tiempo para poder sintonizarnos a través de esta plataforma. Nuevamente les recordamos, si el mensaje fue de mucha bendición para su vida, compártalo con sus familiares, con sus amigos. Y así usted estará siendo parte, proclamando el Evangelio de Dios en todo el mundo. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo fraterno para todos a la distancia. Va a llegar el momento pronto, primeramente Dios, en el cual nos vamos a poder congregar nuevamente. Y usted que nos sintoniza, le invitamos para que cuando ese tiempo llegue, pueda acompañarnos y que juntos alabemos y glorifiquemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios
les bendiga a todos.